El día 15 de septiembre de 2021, todo lo que creía seguro se derrumbó. Mi propio padre ordenó que me quemaran vivo en el desierto después de descubrir que había confesado que Jesús me había sanado. Recuerdo el fuego elevándose como si tuviera vida propia, intentando engullirme, y el calor insoportable que quemaba incluso el aire que respiraba. En medio de ese pánico, sin nada más que hacer, clamé el nombre de Jesús con todas las fuerzas que me quedaban. Y sucedió lo imposible. Llovió, una lluvia torrencial, en el corazón de un desierto donde jamás, en toda mi vida, había visto ni una nube. Allí, entre llamas y agua, comprendí que el Hijo de Dios había venido a rescatarme. Mi nombre es Rashid Al-Mansur y tengo 28 años, y esta es mi historia. Nací en Abu Dhabi, en una de las familias más ricas e influyentes de la región. Crecí rodeado de petróleo, construcción y negocios inmobiliarios que involucraban sumas de dinero que ni siquiera podía comprender del todo. Nuestra casa en la isla de Saadiyat parecía más un palacio que un hogar. Mármol por todas partes, jardines impecables, fuentes que nunca dejaban de fluir, coches importados en el garaje, viajes en jets privados. Ese era el mundo que me rodeaba. Para muchos mi vida era un sueño. Para mí, era simplemente lo que siempre había sido. El lujo no sorprende a quienes nunca han conocido otra realidad. Desde muy joven, me prepararon para seguir un camino de éxito. Estudié finanzas internacionales en Londres, veraneé en Dubái rodeada de la élite del Golfo, aprendí 3 idiomas y asistí a eventos exclusivos que ni siquiera era lo suficientemente madura para comprender. Por fuera, todo parecía impecable, pero por dentro, vivía con un vacío distinto. Uno que nadie ve porque el brillo de lo material ciega a quienes observan desde fuera. Despertaba cada día en una habitación más grande que muchos apartamentos enteros. El desayuno siempre era perfecto. Dátiles de nuestros propios árboles, pan recién horneado, té de menta servido en fina porcelana. Después, acompañaba a mi padre a la mezquita familiar. El jeque Abdullah dirigía la oración con solemnidad, y yo repetía cada palabra, cada gesto, tal como lo había aprendido desde niña. Pero era automático, como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi alma en otro lugar. Lo hacía todo bien, pero nada me conmovía. Después de las oraciones, mi padre me hablaba como quien prepara a un príncipe para ascender al trono. Hacía grandes planes para mi futuro en el negocio familiar. Decía que yo era su orgullo, que yo llevaría nuestro nombre a cotas aún mayores. Sonreía, asentía, fingía seguridad. Por dentro, era como si interpretara un papel que alguien más había escrito para mí, un papel en el que nunca había tenido voz ni voto. Cuanto más hablaba, más sentía el peso de ser alguien que no era. Mi rutina estaba repleta de reuniones, cenas formales y eventos sociales con personas que solo me trataban bien por mi apellido. Era como vivir en una burbuja donde todos sabían quién era, menos yo misma. Había envidia, admiración, respeto, pero nada de eso me hacía sentir viva. Cada halago era como una capa más de pintura que ocultaba profundas grietas en mi interior. Me esforcé por mostrarle al mundo todo lo que poseía. Los deportivos italianos que rugían como bestias, los relojes suizos que costaban más que casas enteras, los lugares exclusivos a los que podía entrar sin invitación. Parecía que vivía en un entorno perfecto, pero la verdad es que todo ese lujo solo servía para ocultar un vacío interior. Cuanto más exhibía mi vida, más crecía el vacío, como un pozo oscuro que nadie más que yo podía ver. Detrás de cada sonrisa amable, había un corazón sediento de algo que ni siquiera podía explicar, algo real, algo que le diera sentido a mi vida, tan hermosa por fuera y tan rota por dentro. Por la noche, cuando todo el palacio quedaba en silencio y todos por fin dormían, me retiraba al balcón de mi habitación. Desde allí, podía ver a Abu Dhabi resplandeciendo a lo lejos, como si la ciudad se extendiera hasta el horizonte. El cálido aire del desierto traía consigo el aroma del mar mezclado con el fino polvo de la arena. Y en ese contraste de luces vibrantes y profundo silencio, la pregunta volvía como un eco. ¿Por qué me sentía tan vacío cuando lo tenía todo? Dinero, oportunidades, influencia, todo lo que el mundo llama éxito. Y sin embargo, parecía que faltaba lo más importante, pero aún no sabía qué era. Mi compromiso con la religión era impecable. Hacía todo exactamente como nos habían enseñado desde la infancia. Rezaba 5 veces al día,
ayunaba durante el Ramadán sin falta, ayudaba generosamente a organizaciones benéficas y leía el Corán cada noche antes de acostarme. Cada regla, cada tradición, cada detalle, lo cumplía todo, pero aún así, nunca encontré la paz. Siempre cargaba con la sensación de no ser suficiente, como si Dios estuviera demasiado lejos y necesitara esforzarme cada vez más para acercarme a Él, pero nunca lo hice. Mi fe, aunque sincera, la vivía como un conjunto de obligaciones. Temía el juicio de Alá, pero nunca sentí realmente su amor. Era como intentar complacer a un padre que nunca sonríe. Cada día me preguntaba, ¿oré lo suficiente? ¿Di lo suficiente? ¿Fui lo suficientemente buena? Y la única respuesta fue un silencio pesado y aplastante. Mis amigos y primos vivían igual. Siempre nos reuníamos en lujosos cafés de Dubái, donde un simple espresso costaba más que el sueldo de un obrero. Hablábamos de negocios, viajes, lanzamientos de coches, inversiones, temas brillantes pero vacíos. Nunca hablábamos de lo que de verdad importaba. Nunca abríamos nuestros corazones. Las preguntas espirituales estaban prohibidas, casi eran peligrosas. Nadie se atrevía a hacer preguntas profundas. Era como traicionar a la propia familia. Así que reprimí mis dudas y aprendí a guardarme cada conflicto. Seguí interpretando el papel del hijo ejemplar que todos esperaban ver. Mi padre siempre repetía, con una seriedad que nadie se atrevía a cuestionar: Rashid, somos descendientes de familias honorables que ayudaron a construir este país. Nuestra fe es inquebrantable. Nuestra reputación debe permanecer intacta. Nunca lo olvides. Y yo respondía con un gesto de asentimiento, tratando de ocultar que, en el fondo, algo dentro de mí anhelaba una verdad que aún no conocía, pero que algún día cambiaría mi vida por completo. Cualquier error por tu parte afectará a nuestra familia durante generaciones. Esa frase de mi padre parecía grabada a fuego en mi mente, como cadenas invisibles que jamás se aflojarían. No solo cargaba con mi propio nombre, sino también con el peso de todos los que me precedieron. Era como si mis ancestros me observaran desde el silencio de sus tumbas, esperando que los honrara a cada uno con absoluta perfección. Un error, una desviación, un fracaso público, y todo el legado podía quedar empañado. Crecer bajo esa presión marcó cada uno de mis pasos. Al cumplir 25 años, me incorporé oficialmente a la empresa familiar. Me dieron un puesto impresionante, de esos que inspiran admiración incluso antes de que nadie sepa a qué te dedicas. Mi oficina estaba en el piso 47 de un rascacielos moderno, con paredes de cristal y una vista tan amplia que podía ver toda la ciudad resplandeciente, y al fondo, el mar azul profundo que abrazaba a Abu Dhabi. Desde allí arriba, todo parecía pequeño, salvo el peso que cargaba sobre mi pecho. Gestioné inversiones gigantescas, firmé contratos internacionales y viajé a conferencias en Londres, Singapur, Nueva York y Hong Kong. Cada vez que aterrizaba en un aeropuerto diferente, pensaba, eso es lo que todos querían que yo fuera. Por fuera, yo era el ejemplo perfecto del éxito juvenil. Por dentro, un vacío silencioso y persistente crecía como un eco en una cueva. Cuanto más lograba, más surgía la misma pregunta, inquietante y desesperante a la vez. ¿Eso es todo lo que hay en la vida? ¿Acumular? ¿Impresionar? ¿Construir una imagen impecable? ¿Era ese el sentido de la existencia? Tenía todo lo que el mundo consideraba importante, pero me faltaba precisamente aquello que nadie podía definir con palabras: propósito, paz, verdad. Fue precisamente durante este periodo, cuando mi vida parecía más estable, que algo inesperado empezó a suceder en mi cuerpo. A principios de 2019, noté la aparición de unas pequeñas manchas claras en mis manos y antebrazos. Nada doloroso, nada grave, solo manchas. Pensé que era por el sol, alergias, estrés. No les di mucha importancia. Usaba cremas hidratantes caras. Las ignoraba durante semanas, como si fueran a desaparecer solas. Pero no desapareció. Al contrario, las manchas avanzaban lentamente, como un enemigo silencioso, trepando por mis brazos, cuello y hombros. Y junto con ellas, comenzó un extraño entumecimiento en mis dedos, la sensación de que mis manos ya no respondían igual. Al principio era leve, casi imperceptible, pero lo sabía. Algo andaba mal, muy equivocado. El miedo empezó a crecer dentro de mí, aunque intenté reprimirlo.
No quería admitir debilidad, no quería preocupar a mi familia, y en el fondo, temía que cualquier señal de enfermedad se viera como una mancha, precisamente lo que tanto me había esforzado por evitar. Tras casi 3 meses ignorando el problema, finalmente acudí a un dermatólogo de renombre en Dubái. Me examinó en silencio, con el ceño fruncido, e inmediatamente ordenó una serie de pruebas: análisis de sangre, biopsias de piel, análisis especializados. Todo lo que se podía investigar, se investigó. Durante las 2 semanas siguientes, me encontré entrando y saliendo de laboratorios privados extremadamente sofisticados, lugares a los que solo tenía acceso la élite. Allí, cada detalle de mi cuerpo fue analizado con una precisión casi aterradora, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Todas las pruebas se realizaron con la máxima discreción. Mi familia tenía suficiente influencia para asegurarse de que ninguna información escapara de esas clínicas donde todo parecía estar bajo estricta vigilancia. Aún así, sentí un escalofrío inexplicable mientras esperaba el día de mi regreso. Cuando finalmente volví al consultorio del médico, me recibió con una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Respiró hondo y me pidió que me sentara. Su calma y seguridad habían desaparecido. Ahora solo había seriedad y una compasión difícil de ocultar. Rashid, comenzó lentamente, casi como si cada palabra fuera demasiado pesada de pronunciar. Las pruebas confirman algo que realmente desearía no tener que decir. Usted presenta signos tempranos, pero claros, de lepra, la enfermedad de Hansen. En ese momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Oí la palabra lepra y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire se volvió denso, irrespirable. Una parte de mí quería creer que había oído mal, que todo era un malentendido. Lepra, en el siglo XXI, en alguien con acceso a los mejores hospitales, a los mejores especialistas, a los mejores tratamientos. Solo conocía esta enfermedad por viejas historias. Historias de personas rechazadas, aisladas, apartadas de todos por miedo y prejuicio. Jamás imaginé que algún día mi nombre se pronunciaría junto a esa palabra. ¿Está seguro, doctor?, pregunté casi sin poder hablar. Por supuesto, respondió de inmediato. Es una etapa temprana y hay tratamiento, pero será un proceso largo y debe ser discreto. Ese término, discreto, me cayó encima con el mismo peso que el diagnóstico mismo. Sabía exactamente lo que significaba. En nuestra cultura, donde el honor y la apariencia valen más que cualquier debilidad humana, semejante enfermedad significaba la destrucción. Una mancha de esa magnitud podía arruinar a toda una familia, no solo a un individuo. Podía borrar décadas de reputación ganada con esfuerzo. Era inimaginable permitir que esto se hiciera público. Aquella noche fue una de las más oscuras de mi vida. Me encerré en mi habitación, apagué todas las luces y me quedé mirando al techo, como intentando escapar de la realidad. Las lágrimas brotaron sin control, deslizándose por mi rostro hasta empapar la almohada. Pensé en todo lo que esto ponía en riesgo. Mi puesto en la empresa, el respeto automático que todos me profesaban, mis viajes, mi vida de lujo, pero sobre todo, sentí una vergüenza abrumadora. Una vergüenza que parecía arder con más fuerza que el fuego al que un día me enfrentaría. ¿Cómo podía alguien con tantos privilegios vivir así?, me pregunté repetidamente. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Intenté rezar. Intenté repetir palabras que conocía desde la infancia, buscando consuelo, pero no encontré nada. Tenía la boca seca, el corazón apesadumbrado, y lo único que pude murmurar fue: ¿por qué? ¿Qué hice mal? El silencio fue la única respuesta. Esa noche no hubo respuesta del cielo, solo un silencio denso, casi asfixiante, mezclado con el lejano sonido de las olas rompiendo en la orilla, como un lamento que hacía eco de mi propia angustia. Al amanecer, tras pasar la noche entera sin pegar ojo, supe que ya no podía ocultarlo. Necesitaba contárselo a mi padre, incluso temiendo su reacción. Caminé hasta su despacho privado, ese lugar donde siempre sentía que entraba en presencia de un juez, no de un padre. Las viejas estanterías, repletas de libros y recuerdos de viaje, parecían observarme mientras cerraba la puerta tras de mí. Con manos temblorosas, le conté todo, cada detalle, cada palabra del diagnóstico, cada miedo.
Mientras hablaba, vi cómo cambiaba su rostro. Primero desconcierto, luego incredulidad, y finalmente una frialdad punzante. No hubo abrazo, ni palabra de consuelo, ni gesto de empatía. El hombre que me crió reaccionó no como un padre que enfrenta el sufrimiento de su hijo, sino como un estratega que calcula el daño. Nadie puede saber esto. Nadie. Su voz era firme, casi áspera. Escucha, Rashid. Absolutamente nadie, ni familia, ni amigos, ni socios, puede salir de aquí. En cuestión de minutos, tomó el control absoluto de la situación, como si estuviera resolviendo un problema empresarial. Reunió a un equipo médico privado, especialistas contratados bajo acuerdos tan estrictos que podían perderlo todo, incluso su libertad, si revelaban algo. Luego, sin consultarme, anunció: «Saldrás de Abu Dhabi inmediatamente. Irás a nuestra aldea en Al Ain, en el desierto. Allí permanecerás aislado y recibirás tratamiento intensivo hasta que te recuperes. Esta decisión es inapelable. No tuve otra opción. En menos de una semana, mi vida dio un vuelco total. Dejé el palacio moderno donde siempre había vivido, rodeado de gente, lujo y actividad, y fui enviado a un exilio silencioso en medio del desierto, lejos de todo lo que conocía. El pueblo de Al Ain era precioso, casi poético, con su arquitectura árabe tradicional, sus elegantes arcos, sus patios interiores y sus palmeras que intentaban, en vano, proteger del sol abrasador. Pero para mí, esa belleza no significaba nada. El lugar se sentía como una prisión delicada, pero una prisión al fin y al cabo. Los muros blancos de adobe, que antaño me habían cautivado con su sencillez tradicional, ahora parecían erigidos para aislarme del mundo. Allí, el silencio era tan profundo que podía oír mis propios pensamientos intentando asfixiarme. Solo unos pocos sirvientes permanecían a mi lado, todos cuidadosamente seleccionados y obligados a firmar acuerdos de confidencialidad que prohibían cualquier mención de mi estado. Yo, que crecí rodeada de gente, poder y movimiento, ahora vivía prácticamente sola, aislada en el desierto, con una enfermedad que arrastraba siglos de estigma y un futuro completamente incierto. Poco imaginaba yo que este exilio, que me parecía el fin, sería precisamente el comienzo del mayor milagro de mi vida. Pasaba horas sentada junto a la ventana de mi habitación, observando cómo las palmeras se mecían suavemente con la cálida brisa del desierto. A veces me preguntaba si sería la última vez que las vería mecerse al atardecer, porque sabía que, si la enfermedad seguía avanzando, podría perder mucho más que la salud. Los médicos llegaban solo 2 veces por semana, siempre discretos, casi invisibles. Venían al anochecer, en coches sin distintivos, como fantasmas que se acercaban al pueblo. Llevaban maletas llenas de medicamentos experimentales, pomadas con un fuerte olor a químicos y pastillas de colores que tenía que tomar religiosamente 3 veces al día. Pasaban horas examinándome, anotando datos en las pastillas, intercambiando comentarios entre ellos en términos médicos que no entendía. «El progreso es lento, pero hay progreso», dijeron con voces profesionales, casi robóticas. «Con un tratamiento constante, hay esperanza». Pero para mí, esas palabras eran vacías, lejanas. Semana tras semana, mes tras mes, no veía ninguna mejoría. Al contrario, la enfermedad parecía extenderse lentamente. Las manchas se hicieron más grandes, más numerosas, cubriendo mis brazos, mi pecho, mi espalda. El entumecimiento en mis manos se volvió tan intenso que a veces los objetos se me resbalaban de los dedos sin darme cuenta. Era humillante, era aterrador. La enfermedad avanzó como el propio desierto, lenta, pero inevitablemente, como las dunas que cambian de forma sin pedir permiso a nadie. Llegué a sentir repugnancia por mi propio reflejo. Evitaba los espejos como si huyera de una condena. Cuando por casualidad me veía en una superficie reflectante, era como recibir un golpe en el pecho. La imagen marcaba mi alma tanto como mi piel. Las imperfecciones parecían gritar mis defectos, mi vergüenza, mi impotencia. Me preguntaba constantemente si volvería a ser quien era antes, si recuperaría mi aspecto, mi vida, mi identidad, pero nada cambió. Cada día parecía una repetición del anterior, como si el tiempo se hubiera detenido solo para torturarme. Mi rutina se convirtió en un ciclo asfixiante. Despertarme sola,
tomar montones de pastillas, comer en silencio comidas insípidas, vagar sin rumbo por el jardín vacío, leer mecánicamente el Corán en busca de un consuelo que nunca llegaba, y luego dormir mal, atormentada por pesadillas. Era como vivir en una habitación oscura, incluso bajo el sol del desierto. La soledad se convirtió en mi única compañera, una compañera dura, cruel y persistente. Mis amigos no tenían ni idea de dónde estaba. Mi desaparición fue tan repentina que muchos debieron inventarse historias. Mi familia casi nunca aparecía, y cuando mi padre lo hacía, como mucho una vez al mes, siempre repetía el mismo discurso, como si leyera un texto memorizado. Rashid, ten paciencia. Alá te está poniendo a prueba. Es solo una prueba. Mantén tu fe firme y todo volverá a la normalidad. Pero nada dentro de mí volvió a la normalidad. Ni siquiera mi cuerpo, ni siquiera mi mente, ni siquiera mi alma. Me sentía perdido, más perdido que nunca. Las visitas de mi padre, cuando se producían, eran tan rígidas y frías que sentía que mi mera presencia lo incomodaba. Se quedaba unos minutos, decía solo lo necesario y se marchaba como si huyera de mi enfermedad. Mi madre, en cambio, llamaba de vez en cuando, siempre llorando, siempre suplicando saber cómo estaba, pero nunca se atrevía a venir a verme. En el fondo, sabía que le aterraba verme. Las noches en aquel desierto aislado fueron las peores. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón y cada breve respiración. A veces salía al balcón y contemplaba el cielo estrellado, tan brillante y nítido que parecía de una belleza imposible. Y allí, a solas, en medio de aquel mar de arena, le hablé a Dios como nunca antes. No eran oraciones ensayadas, ni palabras formales. Eran gritos silenciosos de alguien completamente destrozado. ¿Dónde está el Señor?, susurré. Hice todo lo que aprendí de niña. Recé, ayuné, di limosna, seguí todas las reglas. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Qué hice para merecer esto? Ninguna respuesta. Solo el viento cálido que susurraba entre las cortinas y el vacío que se tragaba mis palabras. En aquel momento, creí de verdad que el cielo me había olvidado. Mientras luchaba por sobrevivir, mi padre organizaba viajes médicos secretos por todo el mundo. Usaba aviones privados sin distintivos, tomaba rutas imposibles de rastrear y me llevaba a clínicas donde solo atendían a multimillonarios. Primero fuimos a Suiza. Los médicos allí eran sumamente competentes y amables, pero el resultado fue el mismo. La enfermedad se pudo controlar, pero no curar. Tenemos que ser realistas, dijeron con voces tranquilas pero firmes. Su realismo me abrumó. Luego fuimos a Alemania. Allí, los especialistas estaban probando tratamientos extremadamente caros, terapias experimentales, láseres avanzados, infusiones que quemaban desde dentro. Pasé semanas hospitalizado en hospitales de lujo que parecían hoteles de 5 estrellas, pero nada hacía efecto. Cada día veía avanzar la enfermedad como quien observa a un enemigo que marcha lentamente, sin prisa, pero sin detenerse. Finalmente, fuimos a Singapur, donde había un centro médico famoso por su investigación pionera en enfermedades raras. Llegué allí con un atisbo de esperanza. Tal vez allí algo cambiaría. No sabía que, antes de cualquier curación física, Dios estaba a punto de tocar primero el lugar más herido de mi interior, mi alma. En Singapur, tras semanas de exámenes, pinchazos y pruebas con los métodos más sofisticados de la medicina moderna, uno de los especialistas me llamó para charlar. Fue directo, pero tenía un semblante serio, como quien lleva mucho tiempo dando malas noticias. Señor Al-Mansuri, hicimos todo lo posible, literalmente todo lo que la ciencia más avanzada del mundo tiene disponible hoy en día. Su cuerpo simplemente no responde. Hay límites que no podemos cruzar. Esas palabras me calaron hondo como un veredicto final. Si ni siquiera ellos, los mejores del mundo, con máquinas futuristas y tratamientos millonarios, pudieron hacer algo, entonces, ¿quién podría? Regresé al pueblo del desierto derrotado. No solo físicamente, sino completamente vacío por dentro. Dejé de tomar algunos de mis medicamentos porque ya no creía en ellos. Para mí, eran solo pastillas caras que prolongaban una esperanza que ya había muerto. Y pronto mi cuerpo empezó a pagar las consecuencias de esta renuncia. Mi piel se volvió aún más áspera. Las manchas se oscurecieron. El entumecimiento se convirtió en dolor.
Incluso los pocos sirvientes que aún rondaban la casa empezaron a evitarme con mayor intensidad. Vi el miedo grabado en sus ojos. Nadie quería acercarse. Nadie quería tocar nada que yo hubiera tocado. Me sentía exactamente como los leprosos de los relatos antiguos. Rechazado, olvidado, impuro. La ironía era demasiado amarga. Tenía todo lo que un hombre podía desear en la vida, pero me faltaba lo que más necesitaba. No podía comprar la salud. No podía comprar la paz. No podía comprar a alguien que estuviera a mi lado de verdad. Y fue allí, en ese aislamiento devastador, donde mi fe comenzó a resquebrajarse. Todo lo que me habían enseñado a lo largo de mi vida parecía perder su sentido. Rezaba, seguía todas las normas, obedecía todo lo que la religión me dictaba, pero ¿dónde estaba la misericordia que me habían prometido? ¿Dónde estaba la respuesta? ¿Dónde estaba Dios en medio de mi dolor? El imán que visitaba el pueblo intentó consolarme. Hijo mío, este sufrimiento purificará tu alma. Alá pone a prueba a quienes ama. Sé paciente y serás recompensado. Pero esas palabras ya no me afectaban. Ya no quería que me pusieran a prueba. Quería que me vieran. Quería sanar. Quería sentir que mi dolor le importaba a alguien real, a alguien que me viera, que no solo me pidiera paciencia mientras me consumía por dentro. Un día, mientras caminaba lentamente por el jardín, intentando mover mis piernas entumecidas, vi un pequeño grupo de pájaros del desierto bebiendo agua del manantial. Eran tranquilos, vivían con una sencillez que ya no conocía. Y por un instante, con solo observar a esas pequeñas criaturas buscando la vida en esa agua, sentí un nudo en la garganta, como si algo en mi interior estuviera a punto de cambiar. No lo sabía, pero ese sería el comienzo de algo que transformaría por completo el curso de mi historia y de mi eternidad. Ellos eran completamente gratis, volaban sin esfuerzo por el cielo, sin barreras, sin cadenas invisibles que limitaran sus movimientos. Los observaba con una mezcla de envidia y anhelo. ¿Cuánto había cambiado mi vida en tan poco tiempo? Apenas un año antes, cerraba tratos multimillonarios en relucientes rascacielos de cristal y acero. Ahora, estaba atrapado en un desierto silencioso, observando pájaros comunes y corrientes y soñando con su libertad. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, sin querer, incontrolablemente. Me senté en el cálido suelo del porche y lloré como una niña perdida. Alá, clamé al cielo vacío. Si de verdad existes, ayúdame. No puedo más. No quiero terminar así, completamente olvidada, sola. El viento cálido llevó mis palabras a través del desierto infinito. Nadie respondió. Era solo mi voz. Séptimo mes me encontraba en completo aislamiento y ya no tenía ninguna esperanza humana en la que apoyarme. Fue entonces cuando algo inesperado comenzó a suceder. Una nueva criada llegó al pueblo para encargarse de las tareas diarias. Su nombre era... Amara era una mujer filipina de unos 40 años, con un rostro sereno y acogedor, y unos ojos profundos que parecían irradiar una paz que jamás había visto en nadie. Mientras que los demás empleados me evitaban por temor, ella no mostraba la menor aprensión. Sin miedo ni repulsión, cuando me traía la comida, sonreía con sinceridad y decía en voz baja, «Que tenga un buen día, señor». Había una dulzura natural en su tono, firme pero cálido, que contrastaba fuertemente con la frialdad que dominaba el ambiente a mi alrededor. Al principio, pensé superficialmente que era una criada más cumpliendo con su deber, pero había algo en ella diferente, algo que no podía ignorar. En cada uno de sus gestos emanaba una calma admirable, una serenidad que parecía inundar la casa silenciosa mientras limpiaba o cocinaba. A veces la oía tararear suaves melodías, desconocidas hasta entonces para mí. No eran canciones árabes tradicionales ni música comercial, eran sencillas, casi celestiales. Una tarde, mientras me servía té de menta, no pude contener la curiosidad. «Amara, ¿cuál era esa canción que tarareabas en la cocina?», pregunté con voz temblorosa. Hizo una pausa, dudó un instante y luego respondió suavemente. «Es un himno, señor, un canto de alabanza». «¿Elogios? ¿A quién?», pregunté intrigado. Inclinó ligeramente la cabeza, casi susurrando. «A Jesús, señor». Mi corazón se detuvo por un instante. Jesús. En la cultura en la que crecí,
Ese nombre era respetado como un nombre profético, distante y formal. Pero algo en Amara, su paz, su seguridad, hizo que ese nombre resonara en mí de una manera completamente nueva. Era importante. Pero oír a alguien hablar de él con tanta devoción personal era algo completamente nuevo para mí, sobre todo en mi propia casa. ¿Eres cristiano?, pregunté directamente, sin rodeos. Amara asintió lentamente, con el rostro reflejando cautela, casi temor. Sí, señor. Espero sinceramente que esto no cause ningún problema. Respeto profundamente todas las religiones. Vi el miedo genuino en sus ojos. Sabía por experiencia propia que, en algunos lugares, ser abiertamente cristiana como empleada doméstica podía acarrear serias dificultades, incluso el despido inmediato. No te preocupes. De ninguna manera, le aseguré con firmeza. Es solo curiosidad. No se lo diré a nadie. Su rostro tenso se relajó ligeramente. Gracias, señor. Soy cristiana devota desde pequeña. Mi fe lo es todo para mí. Esa sencilla frase, mi fe lo es todo para mí, tocó algo profundo en mi corazón vacío. Había practicado el Islam toda mi vida, siguiendo cada norma, cada ritual, con esmerada dedicación. Pero nunca antes me había sentido así. Una conexión íntima y personal con Dios que describía con tanta naturalidad. Para mí, la religión siempre había significado obligaciones rígidas, un miedo constante al castigo. Para ella, parecía algo vivo, algo que fluía, algo que realmente llenaba el alma. En los días siguientes, comencé a observar a Amara con renovada atención. Noté pequeños gestos que antes me habían pasado desapercibidos. Antes de comenzar sus tareas en la cocina, juntaba las manos un instante, como en silenciosa oración. Cada movimiento, incluso el más sencillo, lo realizaba con esmero y amor genuino. Y sobre todo, estaba su paz. Una paz que emanaba naturalmente de ella. No tenía riquezas, prestigio ni estatus social. Él trabajaba duro, lejos de su familia, en un país extranjero. Sin embargo, parecía más feliz y tranquila de lo que yo jamás había sido, incluso con todos los privilegios y riquezas que poseía. Una tarde, después de que me sirviera la cena, reuní el valor suficiente para preguntarle: Amara, ¿cómo logras estar siempre tan tranquila? ¿De dónde viene esa paz? Se sentó con delicadeza en una silla cercana, algo que los demás empleados jamás harían, pero yo le había dejado claro que no había problema. Señor, comenzó en voz baja, mi paz no viene de mí, viene de Jesús. Él lleva mis cargas cuando son demasiado pesadas para que yo las soporte sola. Las palabras eran sencillas, pero profundamente impactantes. ¿Jesús lleva tus cargas? Repetí lentamente, tratando de comprender. ¿Qué significa eso exactamente? Sonrió con ternura maternal. Significa que no tengo que cargar con mi dolor sola. Cuando estoy triste, hablo con Él. Cuando tengo miedo, confío plenamente en Él. Me ama incondicionalmente, pase lo que pase. Y ese amor me da verdadera paz. Algo se agitó en lo más profundo de mi ser. Una extraña mezcla de anhelo desesperado y profunda confusión. En el Islam, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Alá es grande, poderoso, pero distante, inaccesible. Siempre he sentido una barrera entre Él y yo. Debemos ganarnos su favor con buenas obras. Jesús es diferente. Amara asintió con firmeza. Jesús es amor puro, Señor. No espera a que seamos perfectos para amarnos. Nos ama primero, incondicionalmente, y es este amor el que transforma nuestros corazones desde dentro. Sus palabras resonaron en mi alma vacía como una suave brisa del desierto, penetrando los rincones más oscuros de mi corazón. Durante años, me había esforzado por ser lo suficientemente buena para Alá, pero nunca había sentido un amor verdadero, cercano y personal. Y allí estaba esa mujer humilde que me hablaba de un Dios que ama ante todo. Dijo que Jesús sana y que este poder sobrenatural aún transforma vidas hoy. Pasaron los días y Amara y yo comenzamos a tener conversaciones cada vez más profundas. Le hice preguntas cada vez más personales sobre su fe y ella respondió con infinita paciencia, siempre respetando mi tradición islámica, pero sin ocultar la fuerza de su propia experiencia. Un día le pregunté directamente: Amara, ¿has visto alguna vez a Jesús realizar milagros reales? Sus ojos brillaban intensamente. Señor, he visto verdaderos milagros, enfermos terminales sanados,
corazones rotos, restaurados, vidas destrozadas completamente transformadas. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿De verdad crees que Él también podría curarme? Me miró con tanta compasión que casi me hizo llorar al instante. Señor, Jesús sanó a innumerables leprosos cuando caminó sobre la tierra. Él también puede sanarlo a usted, si de verdad cree en Él. La palabra leprosos me impactó profundamente. Ella sabía perfectamente cuál era mi condición. A diferencia de los demás sirvientes, que me evitaban con miedo y repugnancia, Amara me ofreció una esperanza genuina. ¿Puedo orar específicamente por usted?, preguntó con dulzura. Dudé. En mi cultura tan rígida, permitir que una mujer cristiana orara por mí se consideraría inapropiado, incluso peligroso, pero estaba desesperada. Los mejores médicos del mundo habían fracasado. Innumerables oraciones a Alá no me habían traído alivio. Ninguna respuesta. ¿Qué tenía que perder? Finalmente dijo, «Por favor, oren por mí». Amara cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja, sin palabras rituales ni fórmulas ensayadas. Era una conversación íntima con Dios, llena de sinceridad y amor. «Jesús», dijo, «conoces perfectamente el dolor de este hombre. Ves su terrible sufrimiento. Humildemente te pido que pongas tu mano sanadora sobre él, que lo toques con tu amor transformador y que restaures completamente su cuerpo en tu santo nombre. Amén». Cuando terminó, abrí lentamente los ojos y sentí algo nuevo, una suave calidez que se extendió por mi pecho como el sol de la mañana en el desierto. No era física, era espiritual. Por primera vez en meses interminables, sentí verdadera esperanza. Esa noche no pude dormir, pero no por dolor, ansiedad o miedo. Era algo completamente distinto. Era como si un soplo de vida hubiera vuelto a recorrer mi cuerpo y mi alma, algo que jamás había sentido. No hubo truenos ni luces brillantes, pero sentí algo que jamás había sentido en todas mis oraciones anteriores. Un calor suave y profundo comenzó a recorrer mi cuerpo, como si una mano invisible acariciara cada herida, cada cicatriz, cada fragmento de dolor que cargaba. Mi pecho, antes pesado por la desesperación, se sintió inexplicablemente ligero. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ahora no eran solo lágrimas de sufrimiento, eran lágrimas de liberación, de alivio. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Alguien, o mejor dicho alguien, ella realmente me estaba escuchando, y su presencia me brindó algo que nunca antes había experimentado. Paz. De rodillas, seguí hablando, entre susurros y sollozos. Jesús, no sé nada de tu gloria ni de tu poder. Solo sé que estoy cansada. Cansada de intentarlo sola. Cansada de médicos y medicinas que no han funcionado. Cansada del miedo y la soledad. Por favor, Señor, si de verdad existes, tócame. Sáname. Muéstrame que tu amor es real. Algo cambió en mi interior. La sensación fue sutil al principio. Un calor tenue en los dedos de las manos y de los pies, pero rápidamente se extendió por todo mi cuerpo. Una energía que parecía restaurar cada célula agotada, cada tejido dañado. Mi piel, que había estado áspera y descamándose durante meses, comenzó a sentirse inexplicablemente suave. Mis heridas, mis imperfecciones, mi dolor, todo empezó a disiparse, casi como si cada parte de mí se estuviera restaurando cuidadosamente. Caí al suelo, no por debilidad, sino por gratitud y éxtasis. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Viva era tangible, real. Estaba presenciando algo que trasciende a los médicos, la ciencia y cualquier lógica humana. Sentía el toque de Jesús, exactamente como tocó al leproso hace tantos siglos. En ese momento, comprendí una verdad que ya no encajaba en los libros, las religiones, ni los dogmas. El amor divino no depende del mérito, no depende de la perfección, no requiere rituales, simplemente existe y cuando se le permite, transforma, sana y libera. Y allí, a solas en el silencio de la noche, una cosa quedó absolutamente clara. Ya no estaba sola, nunca lo había estado. Alguien escuchó mis plegarias, me vio en mi dolor y me respondió. No con juicios, no con pruebas, sino con un amor que podía sanarlo todo. Incluso mi lepra, incluso mi corazón roto,
incluso mi alma cansada. Por primera vez en mucho tiempo, lloré de alegría. Y mientras miraba el cielo oscuro a través de la ventana de mi habitación, sentí algo nuevo. Esperanza. Esperanza real, completa, profunda y eterna. Sentí una presencia suave en la habitación, como si unas manos invisibles me abrazaran y me calmaran. Por primera vez en meses, pude dormir con un poco de paz en el corazón. No sabía que aquella sencilla oración sería el comienzo de algo que transformaría mi vida para siempre. Las noches siguientes, cuando la casa se sumía en el silencio y las estrellas iluminaban el desierto, comencé a abrir la Biblia que Amara me había confiado. Escondí el libro en una caja vieja, junto con otros textos sagrados, para que nadie sospechara nada. Pero en cuanto empecé a leer, me di cuenta de que esas palabras eran distintas a todo lo que había conocido. Hablaban de gracia, no de reglas, de amor, no de miedo, de relaciones, no de rituales. Leí historias de Jesús comiendo con pecadores, defendiendo a los marginados, protegiendo a los rechazados por la sociedad. Cada palabra parecía tener vida propia, radicalmente diferente a todo lo que había aprendido en mi vida. Una noche, leí un pasaje que me conmovió profundamente. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Me temblaban las manos. Estaba agotada. Pero Jesús no me pidió esfuerzo, penitencia ni perfección. Simplemente me ofreció descanso. Y algo dentro de mí supo que por fin había encontrado lo que tanto había buscado. Amara también me habló de la historia de Naamán en el Antiguo Testamento. Era un respetado comandante sirio, pero padecía lepra. Desesperado por encontrar una cura, acudió al profeta Eliseo, quien le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán. Naamán se enfureció. ¿Acaso no basta con que busque soluciones en mi propia tierra?, se quejó. Pero al final, se humilló y obedeció. Al sumergirse 7 veces, su piel sanó. La historia me conmovió profundamente. Yo, como Naamán, había confiado en mis riquezas, en los médicos, en las soluciones humanas, pero había ignorado a aquel que verdaderamente podía sanar. Necesitaba humillarme, confiar y entregar mi corazón a Dios. Desde ese momento, mis oraciones cambiaron por completo. Ya no recitaba palabras formales y memorizadas. Hablaba con Jesús como con alguien que me amaba de verdad. Mis oraciones eran sencillas, a veces torpes, pero sinceras. Gracias por amarme incluso cuando no te conocía. Gracias por buscarme cuando estaba perdida. Por favor, ayúdame a conocerte mejor. Amara notó el cambio de inmediato. Señor, dijo una mañana mientras servía café, su rostro es diferente. Hay luz en sus ojos. Sonreí tímidamente. He estado leyendo la Biblia todas las noches y hablando con Jesús, Amara. Ella se llevó la mano al pecho, se movió y susurró, «Gracias, Señor Jesús». Entonces me hizo una pregunta que lo cambió todo. «Señor Rashid, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cree usted que Jesús es solo un profeta o que es algo más grande?» La pregunta me paralizó. Durante toda mi vida, había aprendido a verlo como un profeta, respetado, pero no divino. Ahora, ante la paz que sentía y el amor que comenzaba a llenar mi corazón, comprendí que esta era la pregunta más importante que jamás me habían hecho. Decir que Jesús era Dios se consideraba una blasfemia en mi cultura, pero algo dentro de mí ya no podía negar la verdad. Poco a poco dije, creo que Jesús es más que un profeta, creo que es el Hijo de Dios. A Amara se le llenaron los ojos de lágrimas. «Señor, ¿entiende lo que esto significa?», preguntó en voz baja. Asentí. «Sí, significa que todo lo que me han enseñado está mal. Significa que he pasado toda mi vida buscando a Dios en los lugares equivocados. Significa que Jesús es el único camino al Dios verdadero». Amara se arrodilló a mi lado, tomándome las manos. «Señor, si usted realmente cree esto, debe entregarle su vida por completo a Jesús. Pídale que sea su Señor y Salvador». «¿Cómo hago eso?», pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió, tranquila y paciente, con una oración sencilla y sincera. «Dile a Jesús que crees que murió por tus pecados y resucitó. Pídele perdón por todo lo que has hecho mal.
Entrégale tu vida por completo. Esa noche, sentí que había llegado el momento. Me arrodillé en el suelo de mi habitación, con la Biblia abierta ante mí. El viento del desierto entraba por la ventana y las estrellas brillaban afuera como testigos silenciosos. Cerré los ojos y hablé desde lo más profundo de mi corazón. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Creo que eres el único camino a Dios Padre. Perdóname por todo lo que he hecho mal, por mi orgullo, por mi egoísmo, por todos los años que busqué en el lugar equivocado. Te entrego mi vida por completo. Sé mi Señor y Salvador. Sáname, no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Transfórmame en una nueva persona. Mientras hablaba, sucedió algo extraordinario. Una suave calidez comenzó a extenderse por mi pecho, irradiando por todo mi cuerpo como olas de luz. No era física, era espiritual, pero tan real que me sentí envuelta en una paz profunda. Las lágrimas corrían por mi rostro, liberando años de dolor, miedo y soledad. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Sentí un amor incondicional, sentí la libertad del miedo al juicio, sentí una paz verdadera. En ese instante supe, sin la menor duda, que Jesús era real. Había escuchado mi oración. Me había aceptado por completo. A la mañana siguiente, desperté sin aliento. Las manchas en mi piel se veían mucho más claras. El entumecimiento que había sentido había disminuido. Corrí al espejo. Para mi sorpresa y alegría, las marcas de la lepra estaban desapareciendo. Mi corazón latía con fuerza de emoción. Jesús me estaba sanando. Caí de rodillas y le di gracias. Señor Jesús, de verdad lo hiciste. Gracias por sanarme. En los días siguientes, seguí mejorando. Cada mañana, mis manchas se aclaraban, recuperaba mis fuerzas y el dolor disminuía. Amara lloraba de alegría al verme. Es Jesús, está cumpliendo su promesa. Leí la Biblia con aún más ahínco, absorbiendo cada palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que está en Cristo es una nueva creación. Yo era esa nueva creación. Lo viejo había pasado, y mi vida se había transformado. Después de 3 meses, mi sanación era prácticamente completa. No solo en cuerpo, sino también en alma. Los médicos estaban perplejos. Comentaron que era extraordinario, que los tratamientos por fin habían funcionado. Sonreí, pero en mi interior sabía la verdad. No era la medicación, era Él, Jesús. Poco después mi padre me llamó. Rashid, los médicos dicen que estás mucho mejor. Es hora de volver a casa. Se me cayó el alma a los pies. Volver significaba regresar a un mundo que ya no me pertenecía. Mi fe en Jesús era ahora el centro de mi vida. Antes de irme, Amara me entregó una pequeña cruz de madera que ella misma había tallado. Llévatela contigo. Cuando tengas miedo, recuerda que Jesús siempre está contigo. El palacio parecía el mismo, pero yo era diferente. Mi familia me recibió con alegría y festividades. Alabado sea Alá. Pero en mi interior sentía algo distinto. Sonreía a todos, pero por dentro me sentía como una extraña. Quería gritar, «No es Alá, es Jesús», pero guardé silencio. Durante semanas, intenté retomar mi rutina. Participaba en las oraciones, iba a la oficina, asistía a eventos. Todo parecía vacío. Cada vez que me inclinaba hacia la Meca, mi corazón susurraba el nombre de Jesús. Vivía una doble vida, y me consumía. Una noche, durante la cena, mi hermano Khalid notó algo. «Rashid, ¿qué es eso?» La cruz de madera se había salido de mi camisa. Un silencio sepulcral inundó la habitación. «Es solo un amuleto», respondí, intentando sonar tranquilo. «Parece una cruz cristiana», dijo Khalid. Mi padre frunció el ceño. «Rashid, enséñame». Con manos temblorosas, saqué la cruz. Mi madre se quedó sin aliento. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó mi padre. «Alguien me dio a la criada cristiana», respondí, tragándome el miedo. Silencio absoluto. Respiré hondo. «Padre, Amara me mostró el amor de Jesús, y ese amor me sanó». La sorpresa en sus ojos era evidente. Mi padre se puso de pie. «¿Qué dijiste? ¿Que Jesús te sanó?» «No los médicos, no Alá». Su voz temblaba de ira. «Fue Jesús. Estás blasfemando. El castigo es la muerte», gritó. «Padre, no he abandonado la verdad. Simplemente he encontrado la verdadera», respondí. «Guardias, llévenselo».
Estaba paralizado. Me arrodillé en el suelo, con el corazón apesadumbrado. Jesús, no te negaré. Al amanecer me llevaron a una habitación donde mi padre estaba reunido con el jeque y los ancianos. ¿Qué has hecho, Rashid? Has abandonado el Islam. He puesto mi fe en Jesucristo. Se oyeron murmullos y exclamaciones de asombro. Así que eres un apóstata. ¿Te arrepentirás? No. Jesús me sanó. No lo voy a negar. Mi padre me miró fijamente con ojos duros. Así que elegiste la muerte. Pasamos la noche en oración. Al amanecer, me vistieron de blanco, me ataron las manos y me llevaron al desierto. Tras horas de caminata, llegamos a un valle árido. Un poste de madera se alzaba ante mí. El corazón me latía con fuerza. Jesús, no me abandones. El jeque dijo, démosle una última oportunidad. ¿Renunciará? No. Prefiero perder la vida antes que negar al Señor. Mi padre cerró los ojos. El jeque dio la orden. Procedan. Los guardias me ungieron con aceite. Padre, te perdono, murmuré. No respondió. Arrojaron una antorcha. El calor era insoportable. Grité, Jesús, Jesús, sálvame. Y entonces sucedió. El cielo se oscureció, nubes negras cubrieron el desierto. Sopló un viento fuerte y cayó un aguacero torrencial. El fuego comenzó a extinguirse en segundos. Las cuerdas que me ataban se soltaron. Caí de rodillas, empapado, pero vivo. Allí, en el desierto, entre la lluvia y el viento, sentí algo extraordinario. Jesús estaba conmigo. Me había salvado. No había duda, ni miedo, solo paz, alivio e infinita gratitud. La lluvia seguía cayendo cuando alcé la vista al cielo. Gracias, Jesús. Me has salvado. La gente a mi alrededor se quedó paralizada, mirándome con incredulidad. Mi cuerpo aún temblaba, pero mi corazón estaba en paz. Mi padre estaba pálido, y por un instante todo pareció quedar en silencio. Me puse de pie con firmeza. Mirad el poder de Jesús. Él es el Dios vivo, exclamé. Lo invoqué, y Él envió la lluvia. Miré a mi padre. Jesús me salvó 2 veces. ¿Cuántas señales necesitas? Se dio la vuelta y se marchó sin responder. Un anciano se acercó y me dijo, Hijo, ven conmigo, aquí no es seguro. Me ayudó y me quedé con Ibrahim y su esposa durante semanas. Les conté mi historia y el impacto fue profundo. Ibrahim, con lágrimas en los ojos, declaró, quiero seguir a Jesús. Bajo las palmeras, oramos juntos y aceptó a Cristo. Vi en él la misma libertad que yo había sentido. En Abu Dhabi encontré una comunidad de creyentes. Compartí mi historia y la sala se llenó de lágrimas y alabanzas. Durante meses aprendí, serví, ayudé a los trabajadores, distribuí alimentos y oré por los enfermos. Mi hermano Khalid finalmente me buscó. Nos encontramos y me dijo, pensé que estabas muerto. Le mostré mis cicatrices. Le conté cómo Jesús envió lluvia al desierto y le compartí toda mi experiencia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Dudó. No sé qué creer. Con paciencia le expliqué el Evangelio. Puedes decidir hoy, pero si necesitas tiempo, aprende más. Jesús lo vale todo. En los meses siguientes, seguimos reuniéndonos. Finalmente, oró conmigo y entregó su vida a Jesús. Mi ministerio creció. Viajé para compartir mi testimonio y en cada lugar percibí una profunda sed de Dios. Conocí a Leila, una joven rechazada por su familia tras abandonar el Islam. Al escuchar mi historia, algo cambió en ella. Si Dios hizo esto por ti, mi decisión también vale la pena, dijo. Meses después, Leila me escribió, tu historia me salvó. Con el tiempo, escribí mi testimonio completo. Empezó a recorrer el mundo, llegando a personas en países lejanos. Sus respuestas me demostraron que la esperanza y la fe aún pueden transformar vidas. Pasaron los años y lo había perdido todo materialmente, pero gané algo infinitamente más valioso, a Jesús. Paz, propósito y esperanza llenaron mi vida. Amigos, si están escuchando mi historia, sepan que también puede ser la suya. Su desierto puede ser la soledad, su fuego la desesperación. Pero así como Jesús me encontró a mí, puede encontrarlos a ustedes. Jesús no es solo una vieja historia, es real, es el Hijo de Dios. Hoy estoy vivo. No necesitas ser perfecto, solo di, Jesús, te necesito. Si este testimonio te conmovió, compártelo. Deja que otros vean que los milagros aún existen. Sí,
Seguir a Jesús tiene un precio. Perdí familia, herencia y estatus. Pero nada de lo que perdí se compara con lo que gané. A Jesús. Para quienes ya caminan con Cristo, no se rindan. El mismo Dios que me salvó puede salvarlos. Y para quienes sienten el llamado hoy, no están solos. Jesús camina con ustedes y prometió: nunca los dejaré. Si lo deseas, reza conmigo esta oración. Señor Jesús, me acerco a ti tal como soy. Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste. Te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor y Salvador. Borra mis pecados. Esto me dará una nueva vida. Llena mi corazón con tu paz y amor. Enséñame a seguirte cada día. Gracias por amarme. Gracias por salvarme, Señor. En tu nombre oro. Amén. Si oraste con sinceridad, debes saber que has pasado de la muerte a la vida. Has sido adoptado en la familia de Dios. Bienvenido al reino. Ahora, busca una comunidad de creyentes. Lee la Biblia. Ora constantemente y comparte tu fe. Jesús jamás te abandonará. Me llamo Rashid Al-Mansouri. Antes me llamaban príncipe de Abu Dhabi, pero hoy soy hijo del Rey del Cielo. Perdí un reino terrenal, pero gané un reino eterno. Si Jesús pudo enviar lluvia para salvarme del fuego, Él puede salvarte de cualquier situación, de cualquier desesperación. Confía en Él. Síguelo con todo tu corazón. Nunca te arrepentirás. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén.